Vamos a retomar nuestros análisis políticos, análisis críticos de la política y de lo político. Bueno, esta vez nos vamos a situar, obviamente, como casi siempre lo hacemos, en la coyuntura, análisis de los espesores de la coyuntura, y obviamente se trata de otra coyuntura. Estamos hablando en Bolivia de un gobierno que ha asumido el poder, por así decirlo, después de ganar las elecciones casi por el 55% de las votaciones. Y eso obviamente tiene una explicación que tiene que ver con el desgaste del gobierno de transición, con la resistencia al gobierno de transición y sobre todo con lo ocurrido en el estallido de la primera ola de la pandemia, pero además, obviamente, por la secuencia de corrupción de escala menor que el anterior gobierno, el gobierno clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma, pero de historia reciente. Pero además, lo más importante es esto, es decir, se sacó más votación que sacó Evo Morales Ayma. ¿Y eso qué significa? Que han votado sectores que ya no votaban por el MAS. Pero esta vez lo han hecho porque se han reorganizado a partir de la decisión contra el propio caudillo déspota de volver al Congreso. Y por lo tanto han logrado hacer lo que se llama las compensaciones de poderes. Y en ese sentido han equilibrado los poderes y han evitado que se consolide lo que se viene a denominar la derecha, y esta vez en el gobierno de transición. Y en ese sentido, a partir de ese entonces, ha habido una reorganización de los sectores sociales, de las organizaciones sociales, afines al MAS y no afines al MAS, porque los sectores sociales no afines al MAS, había muchos ya de ellos en plena etapa ya crepuscular del anterior gobierno de Evo Morales Ayma, en plena etapa de implosión, en pleno desgaste corrosivo de larga data. Entonces, había sectores sociales que estaban ya contra el MAS. Entonces, hay sectores sociales que se han reorganizado también en contra del gobierno de transición. Pero todos se han reorganizado ya en la convocatoria a las elecciones con la posición de las organizaciones sociales, principalmente de las federaciones campesinas de La Paz, Oruro y Potosí, no Cochabamba, Oruro y Potosí. La Paz, Oruro y Potosí. Y entonces estas organizaciones tomaron la decisión de llevar como candidato a la presidencia a David Choquehuanca, que fue, revisando la historia no solamente de las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, aunque principalmente de ellas, sino un poco antes, como el factor, el referente de la reconducción del proceso de cambio, ya cuando se datan las primeras crisis que tienen que ver, por ejemplo, en la historia reciente con el gasolinazo, y después con el conflicto del Timis, y después con el conflicto del Código Penal, y después obviamente se verifica estadísticamente con las derrotas electorales en la elección de magistrados, cuando gana el nulo, y sobre todo con la derrota del MAS en el referéndum constitucional, donde se quería revisar, hacer reforma constitucional para habilitar al caudillo déspota a una reelección interminable. Bueno, entonces había ya sectores, pues en contra, entonces todos estos se organizan
y se organizan postulando a David Choquehuanca a la presidencia. Eh, entonces, eso explica, pues, por qué, digamos, se llega al 55%. Sabemos lo que ha pasado. Se va con la candidatura de las organizaciones a Buenos Aires, donde se encontraba el caudillo déspota y su entorno en el exilio, y allí el caudillo déspota se opone a la candidatura de David Choquehuanca e impone una candidatura del que fue su ministro de Economía y Finanzas. Tampoco quería la candidatura a la vicepresidencia de David Choquehuanca, pero ahí sí se plantan las organizaciones y lo llevan como candidato a la vicepresidencia. Pero la gente en realidad vota por el candidato a la vicepresidencia. Si se ha ganado aquí es porque estaba David Choquehuanca. Entonces, por eso se ha ganado las elecciones o ha ganado el MAS las elecciones. Y por eso también podemos explicar la división que hay ahora entre los sectores que apoyan a David Choquehuanca y sobre todo, más que apoyo a David Choquehuanca, que responden a las organizaciones sociales, que responden a lo que se llama el instrumento político, que hay que diferenciarlo del MAS. Obviamente el MAS se llama más instrumento político, pero en realidad el instrumento político fue el primer proyecto, donde, digamos, si ustedes quieren, lo que iba a ser el partido era la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, y era el instrumento político de las organizaciones, así se entendió en ese entonces. Pero después, cuando la Corte Electoral de ese entonces no quiso aceptar la sigla de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, esta gente del entorno, de lo que va a ser el entorno del caudillo déspota, no pelea por la sigla, que era una pelea ideológica, porque en realidad había una concepción distinta de lo que tenía que ser un movimiento social, y además pensado como asamblea por la soberanía de los pueblos, pensado en términos de asamblea, es decir, en términos de una democracia más participativa. No se pelea, pero se asume una sigla que era una sigla de la falange socialista, es decir, un sector conservador, ultraconservador y de derecha en la historia política de Bolivia, que se opuso a la revolución del 52, que conspiró contra la revolución del 52 y que fue adquiriendo una característica no solamente oligárquica, sino muy parecida a la falange española. Entonces, fíjense, asumen esta sigla y por eso tienen esos colores, el azul negro, ¿no? Es decir, asumen esta sigla sin mayor problema, lo que muestra que no tienen una convicción y tampoco tienen un criterio en relación a sus símbolos. Asumen y se asumen como el movimiento al socialismo, que era la sigla de la falange socialista boliviana. Entonces, en esas condiciones, digamos, se lanzan, digamos, a las elecciones del 2002 primero y después del 2005. Y obviamente, como dijimos en varias exposiciones, si el MAS, que dentro de la izquierda unida, dentro del bloque de izquierda unida, el MAS, dentro del bloque de la izquierda unida, logró en 1997 6 diputados, 6 o 7, creo que eran 6 diputados, que eran sobre todo del Chapare. El 2002 llegan a ser la segunda fuerza, si es que no ganan y si es que no hubo un fraude electoral de una pequeña escala para que gane Sánchez de Lozada. Entonces, en ese contexto, llegan a ser la segunda fuerza, pero no por méritos propios, jamás por méritos propios. Es decir, porque el MAS, digamos, estaba en primer lugar concentrado en la región del Chapare, tenía su fuerza en la región del Chapare,
pero nacionalmente era desconocido y fue conocido cuando apoyaron el 2000, en abril de 2000, a la movilización por la defensa del agua y de la vida. Entonces, en ese contexto, en el contexto de la defensa del agua y por la vida, el MAS, digamos, al apoyar a la coordinadora del agua, al apoyar una movilización ciudadana y popular en defensa del agua contra la privatización del agua, entonces adquieren una cierta característica nacional, pero no eran el centro de la movilización. El centro de la movilización era la coordinadora del agua y el centro de ese centro, el núcleo de convocatoria, era la Federación de Fabriles, que estaban bajo la conducción de Óscar Olivera. Entonces, fíjense cuál es la situación. La situación, entonces, es otra, muy distinta al mito que se construye el MAS ya en el gobierno. El mito de que es un gobierno de los movimientos sociales. No era el principal movimiento social, era un movimiento regional en defensa de la coca, en este caso de la coca excedentaria. Los movimientos sociales no son conducidos por el MAS. La coordinadora del agua, la CESUCB de septiembre del 2000 de la movilización que deriva en el bloqueo indígena campesino de 4 ciudades, la Junta de Vecinos del Alto en la Guerra del Gas y los sindicatos campesinos del Altiplano, y después obviamente el conjunto de movimientos sociales, la consagración de movimientos sociales que llegan en ofensiva al el 2005, ¿no? Donde ya se da una segunda guerra del agua en el Alto y una segunda guerra del gas a nivel nacional que deriva en la toma de Sucre, de la capital, y por lo tanto en la renuncia del presidente del Senado y del presidente de diputados, y habilitan a Rodríguez Belcé, que era del Poder Judicial, como última posibilidad de la sustitución constitucional. Cuando ocurre esto, entonces estamos pues en un panorama completamente distinto al mito que se hace gubernamentalmente el MAS como gobierno de los movimientos sociales. Es decir, en la conducción de los movimientos sociales estaban movimientos de carácter autogestionario, de carácter indianista como el de la SUCB, de carácter campesino y de juntas de vecinos populares como lo que ocurre en la Guerra del Gas. Es decir, los movimientos tenían otras características. El MAS no conduce la movilización prolongada del 2000 al 2005. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas porque son importantes para entender lo que ocurre ahora. Es decir, ahora lo que ocurre es una crisis, es decir, un enfrentamiento entre aquellos sectores que responden a las organizaciones sociales afines al MAS y aquellos sectores que, digamos, todavía están bajo la irradiación prebendal del entorno palacio que maneja dinero y que maneja un aparato. Y que apoyan, obviamente, al caudillo déspota caído en desgracia. Entonces, en este contexto, además hay otras organizaciones sociales que obviamente se movilizan, digamos, contra el entorno palaciego. Y en esta situación, digamos, hay un conflicto donde, en términos cupulares, se va imponiendo el entorno palaciego porque tiene aparato e impone ministros. Es decir, logran de alguna manera copar los ministerios, dando algunas migajas a las organizaciones sociales. Pero obviamente no se trata de que las organizaciones sociales tomen la mayoría de los ministerios. Puede ser o no puede ser, esto puede ser una especie de rato en relación a la correlación de fuerzas, pero ese no es el tema. Ese no es el tema de ninguna manera, porque cuando se trata de organizaciones sociales hay que revisar la experiencia, no solamente en Bolivia, de lo que ocurre cuando hay esta
este cogobierno, esta coparticipación del gobierno de las organizaciones sociales. En Bolivia se tiene en cuenta una experiencia mucho más fuerte y profunda e intensa después de la Revolución Nacional de 1952, donde hubo un cogobierno entre la COBLA, Central Obrera Boliviana, que fue llamada después como Poder Dual, tanto por Guillermo Lora como por René Zabaleta Mercado, y el gobierno del MNR. En este caso, digamos, no llega a ser cogobierno, no llegaría a ser cogobierno, pero de alguna manera que se llama revisando esa experiencia, lo que tenemos es de que los, las organizaciones sociales en el gobierno se pierden bajo la dinámica de las estructuras burocráticas, son absorbidas por el poder. Y obviamente en términos de una revisión de lo que pasó con los gobiernos progresistas en el siglo XXI, vamos a ver que lo que ocurre con los gobiernos progresistas es que las organizaciones sociales, por ejemplo, la organización de trabajadores que están en el PT, sobre todo de metalurgistas, en el gobierno, al hacerse cargo de la administración de las AFPs, terminan convirtiéndose en una burguesía financiera. Entonces, no solamente son absorbidos por el poder, sino son absorbidos por el capital y por lo tanto se convierten en burguesía. Entonces es problemático. Lo mejor es precisamente apuntar a la propia potencia, a las propias posibilidades y proyecciones de las organizaciones sociales, y eso tiene que ver fundamentalmente con esta proyección, es decir, con la autogestión, es decir, con la autogestión. Y la autogestión es importante porque precisamente muestra otra forma de organización, otra forma de administración, si ustedes quieren, del poder, otra forma de gobierno, otra forma de conformación de consensos, otra forma de manejar la democracia de manera más directa y de manera autogestionaria y participativa. Entonces, de eso se trata. Se trata precisamente de trastocar, de democratizar la administración del poder. Vamos a seguir utilizando una palabra que no utilizamos ya, pero lo vamos a utilizar de manera ilustrativa. Y en ese sentido, ustedes tendrán que darse cuenta de lo siguiente. Es decir, la pugna obviamente está mostrando todos estos problemas que no son reflexionados por las organizaciones sociales, porque se ha perdido, digamos, se han perdido los cuadros, se ha perdido la capacidad de reflexión de las organizaciones sociales cuando las organizaciones sociales eran manejadas por partidos tradicionales de izquierda. Es decir, lo que se tiene aquí en un partido populista, en un partido neopopulista, en un partido barroco que ha vaciado de contenido ideológico y obviamente no tiene cuadros, que no ha formado cuadros, sino que se ha llenado de oportunistas y de pragmáticos y sobre todo de gente que venía de partidos de derecha. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? En ese sentido, tenemos pues una crisis de gran envergadura. Entonces, están mostrando todo lo que podemos llamar la crisis múltiple del Estado, pero también la crisis múltiple de la gobernabilidad y de la gubernamentalidad, que es distinto. La gobernabilidad se refiere, si ustedes quieren, a la administración del gobierno, que a su vez puede tener un buen manejo de una mayoría de manera adecuada. Y la gubernamentalidad se refiere a la estructura estratégica, a la forma de la estructura estratégica del Estado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Si bien, de todas maneras, por el manejo prebendal, clientelar, el gobierno de Evo Morales durante 10 años, olvidándonos de los primeros cuatro años, que tienen que ver básicamente con la etapa del periodo de entusiasmo del proceso de cambio, en los 10 años siguientes el gobierno manejó de manera prebendal
y por lo tanto logró una especie de mayoría aplastante congresal. Bueno, entonces había, si ustedes quieren, gobernabilidad. Bueno, pero digamos la gubernamentalidad tenía que ver con la forma de gubernamentalidad clientelar. Una vez pasado el entusiasmo de la movilización prolongada, del proceso constituyente y la gestión del gobierno progresista, una vez pasado el entusiasmo, se llega al desencanto y se opta por una especie de intensiva, una expansión intensiva de, de las formas clientelares y prebendales, es decir, de la conformación de clientelas masivas para gobernar. Entonces, sí, había eso, pero ahora ya no hay eso, no hay. No solamente porque no hay plata, para decirlo en términos vulgares, porque no hay dinero, porque no hay recursos, porque hay una crisis económica, y esa crisis económica tiene mucho que ver con un manejo eh, de despilfarro, de saboteo económico, de conformación de elefantes blancos, es decir, por un manejo dispendioso de parte de lo que llamamos la burguesía rentista, que es lo que llegó a ser esta, esta, este entorno palaciego. Entonces, ahora no hay nada de eso, no hay gobernabilidad, pero tampoco hay una especie de continuidad más o menos eh, persistente, más o menos estable de la forma de la gubernamentalidad clientelar. Es decir, han colapsado la forma de gobernabilidad y la forma de gubernamentalidad. Entonces, no hay eso. No hay gobierno. En realidad, este gobierno, el gobierno de Arce Catacora, no gobierna. Es gobernado por los hechos y por las cosas, por las circunstancias que se suceden. Ya no gobiernan. Es decir, lo que hay es un, una especie de desatamiento, de desembocadura, de desencadenamiento incontrolable de los hechos y las circunstancias, y obviamente en términos más claros de la crisis económica, social, política e ideológica. Entonces, que si no hay gobierno. Y en este contexto, donde no hay gobierno, ¿qué tenemos? En este contexto donde no hay gobierno, lo que tenemos precisamente es ya una forma avanzada de la crisis política. Entonces no hay obviamente horizontes, tampoco hay porvenir, y como dicen, digamos, algunos analistas políticos, no hay estrategia, o sea, no hay estrategia de gobierno, pero tampoco hay estrategia para afrontar, por ejemplo, la pandemia. Entonces es una calamidad de situación, en resumidas cuentas. Pero en este contexto, entonces, no, ¿qué hay que esperar? Eh, bueno, si los hechos, las circunstancias manejan, son las que gobiernan, o sea, no hay gobierno, entonces obviamente hay que esperar una especie de diseminación más generalizada de la política, de las instituciones, de todo. Estamos avanzando una crisis muy fuerte, no solamente de carácter económico, sino también de carácter político. Entonces, y de carácter social, obviamente, y de carácter epidemiológico por el tema de la pandemia. Está muy grave la situación. El, el, yo diría que no hay que preguntarse qué hay que esperar, sino qué hay que hacer. Y lo que hay que hacer depende mucho de la capacidad de comprensión de la coyuntura, de comprensión de los espesores de la coyuntura, de comprensión de la crisis múltiple del Estado en esta coyuntura. Y eso implica, digamos, una conciencia histórica, por lo menos de la historia reciente, y obviamente, si es de la historia reciente, también tiene que ser de la historia larga, de la historia mediana y la historia larga política de la formación social boliviana. Entonces, eso implica evidentemente una actitud crítica, una autocrítica, una reorganización, no solamente reconducción de las estructuras sociales de la movilización social. Eso implica, digamos, pensar de manera radical salir del círculo vicioso del poder.
un ciclo vicioso del poder donde izquierda y derecha en el gobierno han hecho prácticamente lo mismo con distintos discursos y distintos personajes. Han seguido el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Han sido dos versiones de la subalternalidad a los centros de dominio económico y político mundial, es decir, el imperio. Entonces, hay que salir del círculo vicioso del poder y eso implica salir de las estructuras acostumbradas de la democracia institucionalizada y obviamente de la democracia institucionalizada pervertida. eh, y hay que salir de todo eso. Hay que, digamos, abrirse a formas de democracia participativa, directa y comunitaria, además de representativa, como establece la Constitución en términos del sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, directa, eh, comunitaria y representativa. Entonces eso implica precisamente toda una pedagogía política, no solamente singular o hecha en sus singularidades, dependiendo de las organizaciones sociales, dependiendo de los colectivos sociales, dependiendo de los lugares, los locales, las microregiones, las particularidades, sino dependiendo también de una comprensión de la crisis ecológica, de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis civilizatoria, de la crisis múltiple del Estado. Y eso implica pues un esfuerzo, y sobre todo desde el punto de vista de los activistas, en este caso los activistas libertarios, los activistas que quieren salir del círculo vicioso del poder, que siempre han criticado las salidas estatales de la propia crisis congénita del sistema monocapitalista, tienen que abordar una tarea muy importante que se llama la liberación de la potencia social. Y eso implica toda una pedagogía específica, singular, pero también una pedagogía masiva, una pedagogía, digamos, generalizada. Es decir, se requiere una pedagogía política, un aprendizaje colectivo para formar consensos, para formar consensos para las transiciones, para formar consensos de transición, para formar transiciones consensuadas, pero sobre todo para conformar autogobiernos del pueblo, porque si no, no hay salida. No hay salida de esta crisis y lo que puede haber es un mayor hundimiento en un panorama apocalíptico, no solamente por la crisis ecológica, sino por la crisis y el derrumbe civilizatorio, moral, ético e institucional. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que obviamente, digamos, en el inmediato panorama que se tiene, estas elecciones subnacionales son la continuidad de la calamidad. Además, en condiciones donde no se sabe qué se tiene en términos de padrones electorales y cuántos, digamos, de estos padrones electorales están afectados. Y obviamente eso tiene un sustrato, ese sustrato tiene que ver con el boicot que hizo el gobierno de Evo Morales Ayma, sobre todo el vicepresidente, al censo que tenía que haber el 2012. No hubo censo, a pesar de que hicieron una amague de censo, a pesar de que hicieron creer que había censo. No puede haber un censo si no hay una actualización cartográfica. No puede haber un censo si es que se rompe la propia boleta censal, sobre todo la boleta de comparación internacional, se incorporan preguntas que no tienen cualidad metodológica para la cuantificación. Es decir, han hecho un bodrio. Por eso no se tienen resultados del censo. Entonces, no hay censo. Y por lo tanto, tampoco tenemos, digamos, un referente para evaluar los propios padrones electorales. Entonces, pero más que el problema de los padrones electorales es que no hay condiciones para unas elecciones subnacionales y no van a ser una solución, van a ser más de lo mismo, más de la decadencia de lo mismo. Entonces es importante, sobre todo en la medida que ya hemos entrado a una segunda ola de pandemia y hay una marcha de la muerte, una marcha fúnebre que va, digamos, incrementándose de manera amenazadora,
y no solamente la marcha de la muerte, sino el incremento de los contagios y obviamente las consecuencias no se saben de esos contagios porque no se termina de conocer científicamente qué es esta enfermedad en el mundo, en el continente y en la región y a nivel nacional. Entonces, en este contexto es importante, pues, acudir a lo más profundo que tiene la gente, el pueblo, los humanos, lo que forman parte de la población, de las sociedades y de estos habitantes de los territorios. Es decir, hay que acudir a la capacidad de sobrevivencia, pero más allá de la capacidad de sobrevivencia, a la capacidad de vivir, a la capacidad de vida, a liberar la propia potencia de la vida creativa. Entonces, es indispensable, pues, eh, eh, reaccionar desde lo más profundo, desde la memoria más profunda, desde la memoria sensible, desde la memoria biológica, desde la memoria colectiva, desde la memoria cultural, que es reaccionar, actuar, activar la potencia social y abrir horizontes, porque si no, no va a haber sobrevivencia, no solamente de la humanidad, sino de lo poco que tenemos, lo poco que nos queda, o lo que nos queda como, digamos, territorios, ecosistemas, recursos naturales y porvenir. Necesitamos pelear por el porvenir y el futuro de los hijos de nuestros hijos, por el porvenir de los otros seres orgánicos, de las otras sociedades orgánicas que conviven, coexisten y son complementarios con nosotros en los ecosistemas. Entonces es indispensable, pues, un llamado de atención, una convocatoria existencial y ecológica a la población, y en este caso al pueblo boliviano. Aquí terminaríamos esta exposición, que ha terminado siendo más una convocatoria que otra cosa, que un análisis. Bueno, pero de alguna manera hay un análisis entramado en el tejido de este discurso apasionado.